23 al 24, si es usted tan amable de acompañarme a las Sagradas Escrituras, donde vamos a estar meditando el día de hoy. Está en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23 y 24, si es usted tan amable una vez más. ¿Tienen las Escrituras, hermanos? La palabra de Dios nos dice: y el mismo Dios de paz os santifique. Mire qué linda escritura. El Dios de paz los santifique. Pero no dice únicamente que los santifique, dice también totalmente, o mi texto dice por completo. Todo nuestro ser sea santificado por Dios. Dice: y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Amados del Señor, antes de entrar en el mensaje de esta mañana, quiero nada más informarles que esta semana que acaba de pasar, ya tuvimos las primeras reuniones con algunos personajes, hermanos, porque este año es un año de movimiento, es un año de cambio para la iglesia. Ahora que estuvimos en la pandemia, pues sucedieron muchas cosas, y ahora que estamos saliendo de la pandemia, están sucediendo más cosas todavía. Entre ellas, hermanos, hemos estado viendo que nos va a ser un poquito difícil volver otra vez al edificio, al interior, y que necesitamos ya entrar en construcción. Y amados del Señor, hay varias opciones que se están viendo, se están observando, y hoy esta semana tuvimos algunas reuniones, y esta semana, hermanos, que está corriendo ya, entre el lunes y el jueves, se van a hacer algunas negociaciones. ¿Negociaciones para qué? Para tomar decisiones ya la semana que entra, si Dios lo permite, ¿verdad? Vamos a ver qué Dios tiene, de si nos movemos a otro lugar más amplio o comenzamos la construcción aquí. La realidad es que a mí me gustaría moverme porque económicamente es más factible, más accesible. Entonces, amados del Señor, esta es una semana crucial. Es una semana, hermanos, donde estamos esperando que Dios hable, que Dios nos dirija, que Dios nos instruya, que sea el Señor, hermanos, el que nos dé la sabiduría, el entendimiento. Para el próximo domingo tendremos una reunión con el comité de construcción, con los diáconos y algunos líderes que van a ser llamados, porque se tienen que tomar decisiones muy fuertes, hermanos, que van a decidir el futuro de la iglesia. Ahora, precisamente les digo esto, hermanos, porque el tema que quiero compartir, hemos estado hablando sobre las cualidades de la iglesia que ama, la iglesia que trabaja, la iglesia de fe, pero hoy quisiera hablarles de la iglesia que se santifica. Y precisamente, hermanos, porque viene proyecto, precisamente porque estamos buscando la dirección de Dios, más que nunca el pueblo debe de santificarse. Y ahorita le voy a explicar por qué. Entonces, amados, si esta semana comenzamos las negociaciones, pues solo Dios, hermanos, solo Dios, solamente el Señor. Pero voy a necesitar de su parte sus oraciones. De su parte voy a necesitar su fidelidad, su constancia, su perseverancia en todas las áreas, incluyendo la económica, porque estamos hablando de, ojalá y fueran cientos de dólares, pero ya se habla de millones de dólares. Y pues nosotros los latinos, cuando hablamos de dólares, en millones, pues como que nos ven hacia abajo, como que no nos creen. Pero déjeme decirle que el pueblo tiene potencial. No es que haya gente muy pudiente entre nosotros, no. El poder está en la unidad.
es la operación hormiga. O sea, entre todos hacemos mucho. ¿Me están entendiendo, hermanos? De ahí la importancia de que todos y cada uno de los miembros de esta congregación sean partícipes activos, que se comprometan, que trabajen, que se esfuercen y que sean fieles al Señor, hermanos. Diezmos y ofrendas van a tomar un papel importantísimo en las próximas semanas, porque hay que presentar libros, hay que presentar economía, hay que presentar una funcionalidad económica de la iglesia. Solo Dios, hermanos, nosotros hacemos lo que está en nuestras posibilidades, pero es Dios el que hace lo sobrenatural. Somos expectantes de lo milagroso y de lo sobrenatural. Dios se va a encargar. Dios es un Dios de milagros. Es un Dios que hace las cosas por encima de nuestro entendimiento. Pero para eso hay que acercarse a Él. Hay que estar cerca de Él. Y para estar cerca de Él, hermanos, dos cosas que el pueblo necesita entender. Tiene que creerle a Dios, uno, y dos, el pueblo tiene que estar santificado. El pueblo tiene que estar santificado. Ahorita le voy a explicar por qué. Primeramente, entendamos lo que significa la palabra santificación. Porque a veces, cuando hablamos de santo, santidad, santificación, tenemos nosotros una ideología religiosa que hemos heredado, que es aquello que está en algún lugar metido en un templo y lo cual no se puede tocar, lo cual se le tiene que otorgar mucha reverencia, a lo cual no se le puede acercar porque es algo que lleva cierta pureza y que no podemos nosotros tener acceso a esa pureza. Entonces, hemos heredado esos conceptos, esas ideas. Y aunque son parte del significado de la santidad, hermano, porque Dios es un Dios santo, un Dios de pureza, de integridad, hermanos, también no hemos entendido en su totalidad el verdadero significado de la santidad y de la santificación. Hay mucho que explicar, pero yo quisiera concentrarme en dos términos de la santificación. La primera es separado, la segunda es consagrado. Ahora, en el Antiguo Testamento, y tal vez ese es el problema que muchos tenemos, hermanos, de que heredamos ideologías, filosofías, creencias religiosas que en algún momento fueron parte de la liturgia del pueblo de Dios. En el Antiguo Testamento, hermanos, se santificaban, se consagraban, se separaban instrumentos y cosas. Por ejemplo, el tabernáculo era un lugar material hecho por manos humanas, pero consagrado para Dios. Los instrumentos que se usaban dentro de la liturgia judía. Ahora, en el Nuevo Testamento, religiosamente se han adaptado esas ideologías de que en la iglesia se consagran, se santifican instrumentos, cosas. Por eso es que a veces nos enamoramos tanto del templo, de la propiedad, de las cuatro paredes, de las sillas, de las cosas materiales, porque creemos que eso es lo consagrado a Dios. Pero, hermanos, si vamos a las Escrituras y leemos cuidadosamente, vamos a encontrar que en el Antiguo Testamento se consagraban, se santificaban, se separaban cosas, instrumentos, pero en el Nuevo Testamento se separan y se consagran personas, gente, pueblo, corazones, pensamientos, intenciones, deseos. Es la misma persona la que se santifica, ya no las cosas. ¿Me están entendiendo, santos? En el Nuevo Testamento, bajo la gracia, se santifican personas. Por eso es que antes el Espíritu Santo estaba en el lugar santísimo, en el templo. Ahora ya no está ahí, porque a la muerte de Cristo se rompió esa separación que había entre el lugar santo y el lugar santísimo. ¿Para qué?
esto tiene un significado muy especial, que ahora ya Dios ya no iba a morar en un lugar, hermano, hecho por mano de hombres. Ahora Él iba a morar en los corazones de las personas. Y por eso en la enseñanza del Nuevo Testamento encontramos, hermanos, que el pueblo de Dios, nosotros, usted y yo, los que hemos recibido a Cristo, nos hemos convertido ¿en qué, hermanos? En templo del Espíritu Santo. Y Cristo prometió: yo y mi Padre vendremos y haremos morada en vosotros. ¿Me están entendiendo? Ahora, para que Dios venga a estar dentro de nosotros, Dios es un Dios santo. Él no puede estar donde hay impurezas, donde hay pecado, donde hay maldad. Por eso es que es necesario recibir a Cristo, porque Cristo nos perdona de todos los pecados, nos santifica, nos purifica, para que el Dios de los cielos venga a ser morada en nosotros, y en ese momento nuestro cuerpo se convierte en templo del Espíritu Santo. ¿Me están siguiendo? Mire, hermano, capte esto es bien importante. Entonces, de ahí la Escritura en el Nuevo Testamento nos enseña continuamente a que nosotros tenemos que ser personas que nos santificamos, que nos consagramos. Y santificación podemos derivarlo en estos dos conceptos, en estas dos ideas. Primero, separado. Separado es dejar de estar en contacto, dejar de relacionarnos, dejar de participar de las cosas infructuosas de la carne, del mundo y de la pecaminosidad que el mundo tiene. Comprendamos esto: fuimos separados por Dios. Cristo lo que hizo es que Él nos tomó de un mundo lleno de pecaminosidad, lleno de maldad. Él nos recibe, nosotros le aceptamos, Él nos limpia con su sangre, nos santifica, nos purifica y nos hace aptos para estar en la presencia de Dios. Y Dios habita en nosotros. Estamos comprendiendo, pero para eso tenemos que estar separados. Esta separación es dejar de estar en contacto con las cosas que a Dios no le agradan. Es dejar de estar en contacto con relaciones, con formas de comunión con las cosas que son malas, inmundas, pecaminosas, que están allá afuera en el pecado, en el mundo. Tenemos que dejar de participar, hermanos. Miren, amados, eso es ser separado. Santo es ser separado. Cuando yo les digo Dios los bendiga, santos, no es que usted se llama santo. Una vez me preguntaron: hermano, ¿por qué le habla tanto al hermano santo? Pensaban que era una persona. No, son todos ustedes. Santos, santificados, es el vocabulario que usó el apóstol Pablo. En otras palabras, yo le digo: hermanos, separados del mundo, del pecado. Dejaron la pecaminosidad, dejaron la maldad, dejaron el robo, dejaron la mentira, dejaron la tranza, dejaron las cosas que a Dios no agradan. ¿Para qué, hermanos? Para dedicarse al Señor. ¿Estamos comprendiendo? Y la otra es consagrado. La palabra consagrado, de una manera sencilla y simple, se puede entender como algo que está exclusivamente para Dios. Eres exclusivo de Dios. Dios te eligió, Dios te llamó, Dios te salvó, Dios te purificó, Dios te santificó, Él perdonó tus pecados, y ahora tú eres una persona que está reservada exclusivamente para tener comunión con Dios. Y no se puede amar a dos señores, no se puede servir a dos señores, no se puede servir a la luz y a las tinieblas, hermanos. Amados del Señor, separados del pecado, reservados para Dios. Si quieres entender de una manera sencilla la palabra santificación desde una perspectiva bíblica, es esta definición: separados del pecado, reservados para Dios. Eso es lo que eres.
Pon eso en tu mente. Estoy separado del mundo, separado del pecado, separado de la maldad, y estoy siendo reservado únicamente para el Dios de los cielos. Esa es tu perspectiva. Esa es tu definición. ¿Estamos comprendiendo, hermanos? Entonces, la Biblia nos dice aquí: el mismo Dios de paz los santifique, o más bien los separe y los consagre por completo. O sea, no es que hay parte. Ese es el problema que tenemos. Cómo la gente interpreta, cree que puede tener comunión con las tinieblas y tener comunión con Dios. Se cree que el domingo hay que portarse bien, pero el resto de la semana hay que portarse mal, o tenemos permiso, porque antiguamente, cuando practicábamos religión, íbamos a la iglesia a callar la culpa, a callar la conciencia, a pagar culpas, para luego, hermanos, tener la libertad de vivir una vida pecaminosa. Y no es así. Es que la santidad es diaria, continua y por completo, total. Ya has sido separado, fuiste sacado de la vana manera de vivir. Tú no puedes volver de donde Dios te sacó. La totalidad. Por eso dice la Escritura: espíritu, alma y cuerpo, pensamiento, deseos, pasiones, inteligencia, cuerpo, espíritu, todo tu ser tiene que ser santificado para Dios. ¿Están siguiendo, hermano? Ahora, aquí viene algo bien importante que es necesario que todos lo entiendan, amados. Por favor, entienda esto. Esto es lo que nos identifica. Esto es la diferenciación. No sé si la estoy pronunciando correctamente. Eso es lo que nos hace diferentes. Creencias hay muchas, religiones hay muchas, maneras de vivir hay muchas, filosofías hay muchas, pero los que son de Cristo han crucificado su carne en la cruz del Calvario juntamente con el Señor, y ya no viven para el pecado, ahora viven para Dios. Esa es la identidad que usted y yo tenemos, hermano. Amado, ¿de qué sirve que practique religión si sigue siendo el mismo tranza y mentiroso de siempre? El mismo adúltero y mal hablado y vicioso de toda la vida. ¿Cuál es la diferencia? Por eso es que, hermanos, hay una gran diferencia entre tener religión y tener a Cristo. Usted y yo no tenemos una ideología religiosa, tenemos al Cristo glorioso que nos sacó de aquella vana manera de vivir y nos hizo nuevas criaturas para el Señor, hermanos. La santificación, ser diferentes. Ve, hermano, no se trata de estar discutiendo que si quién tiene la verdad, que si cuál iglesia, que si cuál olvídese de esas cosas, hermano. A usted lo que le pasó es que usted era una persona pecaminosa, vivía en la maldad, y Cristo le amó de tal manera que lo salvó y lo rescató y le dio una nueva oportunidad de vida. Su familia fue restaurada, su matrimonio fue restaurada, su economía fue restaurada. Ahora ya no practica lo que practicaba antes, porque ahora se dedica para la gloria de Dios. Y eso solamente Cristo lo puede hacer. ¿Alguien me está escuchando, santos? Ahora, ¿qué tiene que ver todo esto con el proyecto, hermano? Anda revolviendo. No, espéreme. No es que ande revolviendo. Es que la fe y la santidad es lo que empodera a la iglesia. Es lo que le da poder, es la fuente del poder de la iglesia. El creerle a Dios y el dedicarnos a Él. Es lo que da la fuente, es lo que empodera a la iglesia. Hay un ejemplo muy claro en el Antiguo Testamento de cómo opera esta idea o cómo funciona esta enseñanza de la santidad, hermano. Nos da un ejemplo muy claro. Vaya conmigo a Josué capítulo 3, versículo 1 en adelante. Josué capítulo 3, versículo 1 en adelante. Y hermano, yo quiero que me preste toda su atención,
Ponga su corazón en esto, porque Dios va a hacer maravillas entre nosotros. ¿Sabe por qué la iglesia no ha visto la gloria de Dios? ¿Sabe por qué han desaparecido los milagros y lo sobrenatural? Porque la iglesia es una iglesia pecaminosa, es una iglesia llena de oscuridad, de maldad, que se mantiene coqueteando con el mundo allá afuera y no se ha separado. Y quiere que Dios se mueva y quiere que el Espíritu Santo descienda. Pero el Espíritu de Dios es el Espíritu Santo que va a habitar en templos santos. ¿Siguen aquí? Ahora sí viene la regañada. Espérenme. Ya lo tienen. Josué capítulo 3, versículo 1 en adelante. Josué se levantó de mañana y él y todos los hijos de Israel partieron a Sittim y vinieron hasta el Jordán y reposaron ahí antes de pasarlo. ¿De qué estamos hablando aquí? Para contextualizar correctamente. Ya Moisés ya partió, Dios se lo llevó, Josué se queda como líder. Llegó el momento de conquistar la tierra prometida. Dos cosas que venían importantes. La primera, cruzar el Jordán, que era tiempo cuando se desbordaba. Parecía, en vez de río, parecía mar. Estaba gigantesco, así dice la escritura, se desbordaba. Luego, después de cruzarla, había que ir a conquistar Jericó. Jericó era una ciudad grande y era una ciudad amurallada, era una ciudad protegida. Parecía imposible. Hay que cruzar el Jordán y después de cruzar el Jordán hay que derribar esas murallas gigantescas y conquistar esa ciudad. Es lo primero que hay. Mire, parece imposible, parece imposible. Seguimos la lectura, versículo 2. Y después de 3 días los oficiales recorrieron el campamento, versículo 3, y mandaron al pueblo diciendo: cuando veáis el arca del pacto de Jehová vuestro Dios y los levitas sacerdotes que la llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella. ¿Qué significaba el arca del pacto? Significaba la presencia de Dios. Cuando Dios avanza, tú avanzas. Cuando la nube se mueve, usted se mueve. ¿Me están entendiendo? Y déjeme decirle algo, la nube se comenzó a mover para esta iglesia. La nube se comenzó a mover. El Espíritu Santo comenzó a moverse, comenzó a caminar. Y la iglesia tiene que discernir, tiene que entender para ir en pos del Dios que está en los cielos. ¿Me están siguiendo, amados? Dice el versículo 4: a fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir. ¿Por dónde le vamos a dar? El Señor va a señalar el camino, hermanos. Por cuanto vosotros no habéis pasado antes de ahora por este camino, seguid a punto y seguido. Pero entre vosotros y ella habrá distancia como de 2000 codos. No os acerquéis a ella. ¿Por qué? Porque en el Antiguo Testamento no te podías acercar a la santidad de Dios. Pero en el Nuevo Testamento, bajo la gracia de Cristo, la santidad de Dios está dentro de nosotros. Ya no está lejos, está más cerca todavía. Tenemos más ventaja que los que estuvieron en aquel tiempo en el Antiguo Testamento. ¿Alguien está oyendo esto? Mire lo que dice. Versículo 5, pongámosle atención. Y Josué dijo al pueblo: santificados. Les está cayendo el 20. Santificados. Si estás haciendo algo que a Dios no le agrada, déjalo de hacer, porque vas a perturbar la obra de Dios, porque vas a estorbar. Santifícate. Todos líderes, toda la iglesia, todo el cuerpo de liderazgo, todos los que ministran, todos los que sirven, todos los que dan, todos los que hacen, todos los que trabajan. Este es el momento de santificarse. Oiga esto, no es que nos hemos ido al mundo, no es que hayamos tomado los caminos de antaño, no, pero hay costumbres, hay hábitos que en algún momento nos enredan y de tal manera comenzamos a entrar en actividades que no son agradables a Dios. Este es el momento.
pueblo, santifíquese. Pueblo, santifíquese. Mire, oiga esto. Santificados, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Mañana hará maravillas entre vosotros. No somos nosotros, no es nuestra capacidad económica, es el Dios que está en los cielos, el que está a favor de aquellos que se santifican, de aquellos que le creen al Señor. Amados del Dios, santifíquese porque mañana, hoy es el día de santificarse, mañana es el día del milagro. Otra vez, hoy es el día de la santificación. Hoy nos apartamos, hoy nos consagramos, hoy nos separamos, hoy vamos a la presencia, hoy clamamos a la sangre de Cristo que nos limpie de toda falta y de todo pecado, de toda iniquidad, de todo pensamiento, de toda duda. Porque mañana Dios va a hacer milagros y maravillas. Créalo en su corazón, hermano. Versículo 6. Y habló Josué a los sacerdotes diciendo: tomad el arca del pacto y pasad delante del pueblo. Y ellos tomaron el arca del pacto y fueron delante del pueblo. La presencia de Dios irá delante de nosotros, hermanos. Es Dios. Nosotros vamos en pos de Dios. Siguen aquí todavía. Ahora, esto es, hermanos, la fuente de poder. Creerle y santificarnos. Pero llega la advertencia. Llega la advertencia. Vaya conmigo al capítulo 6, versículo 18. Conquistamos Jericó. Conquistamos. Cruzamos el Jordán. Dios detuvo las aguas. Y al pie de los sacerdotes que llevaban sobre sus hombros el arca del pacto, la presencia de Dios, se secaba la tierra, hermanos. Y el pueblo pasaba recordándole que el Dios de los cielos abre mares con su poder, detiene ríos. Lo que no se puede naturalmente, Dios lo hace de una manera sobrenatural. Lo milagroso, maravillas. Dios hará maravillas. ¿Me están aquí? Pero viene la advertencia. Capítulo 6, versículo 18. Pero vosotros, guardados del anatema, ni toquéis, ni toméis alguna cosa del anatema. No sea que hagáis anatema el campamento de Israel y lo turbéis. Mas toda la plata y el oro y los utensilios de bronce y de hierro sean consagrados a Jehová y entren en el tesoro de Jehová. ¿A qué se refiere? Que cuando conquistaron Jericó había riquezas, había muchas cosas buenas ahí, pero lo que estaba ahí era anatema. ¿O cómo podemos explicar la palabra anatema de una manera sencilla? Lo que lleva maldición. Lo que lleva maldición. ¿De dónde saliste? Saliste de la maldición. Tus actitudes, tus actos, tus pensamientos, tus obras, tu forma de vivir estaba maldecida. Por eso estabas hundido en los vicios, en la bancarrota, en los males, en los pleitos, en las contiendas. Había maldición. Cuando Cristo vino, Él deshace la maldición completamente y nos hace bendición, nos convierte en gente bendecida, próspera. Todo lo que hacemos es bendecido, en todo nos va bien. Dios guarda nuestros hogares, Dios guarda nuestros hijos, Dios guarda nuestras economías. Tenemos paz, somos felices, estamos bien. ¿Por qué, hermano? Porque hay bendición de Dios, porque la maldición fue reprendida. Por eso el pueblo conquistó Jericó. Pero viene la advertencia. Cuando ya conquistes,
que no se te suba a la cabeza. No tomes lo que no te corresponde. Esos tesoros conquistados son de Dios, no son tuyos. Llevan maldición. Han sido parte de la esclavitud del pecado del pueblo que conquistaste. No te pertenecen. Yo te bendigo a ti, yo te doy a ti. Tú no andes agarrando las cosas del mundo. No vivas por el mundo, no participes, no toques, no abraces, no recibas, no aceptes, no vivas como vivías antes. Porque si lo haces, si tomas las cosas inmundas, te vas a volver a maldecir otra vez. Y no solamente te vas a maldecir tú, vas a maldecir tu casa, vas a maldecir tu familia y vas a maldecir la iglesia también. ¿Sabe por qué la iglesia está estancada? Porque la iglesia se ha vuelto una iglesia impía, mundana, que acepta, que participa, que tolera las cosas pecaminosas que no son agradables ante los ojos de Dios. Y estos mensajes han dejado de ser populares ya, hermano. Ya no, hermano. Esto no se predica. ¿Por qué? Porque ofende a la gente. Pecador, arrepiéntete. Ese es el mensaje. Con seriedad, hermanos. Ahora yo quiero que entienda esto. La iglesia ama al pecador. Amamos a los pecadores. Pero no toleramos el pecado, no lo aceptamos, no nos hacemos partícipe. Cristo caminó con pecadores, hermano, comió con pecadores, pero nunca participó de sus actos pecaminosos. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo, hermano. ¿Me están siguiendo, santos? Entonces el mensaje no va a cambiar, hermano. No lo vamos a vender, no lo vamos a comprometer, hermano. Pecado es pecado. No se le puede llamar, hermanos, a los vicios, enfermedades, cuando la verdad es que son pecado. Y la solución del pecado es Cristo en la cruz del Calvario. Él perdona, Él sana, Él levanta. Pero si no renuncias a tu pecado, entonces no esperes que la iglesia tolere tu estilo de vida. ¿Me están entendiendo, santos? Porque la iglesia necesita santificarse, porque Dios hará maravillas. Si no nos santificamos, Dios no va a hacer maravillas. Váyase conmigo al capítulo 7, versículo 10. Llegó la advertencia: pueblo, santifícate. Pueblo, sírvele. Pueblo, conságrate. Pueblo, sepárate. Toma tu identidad de hijo de Dios. Toma tu identidad como hijo de Dios. Tú no eres del montón. Tú eres diferente. Jóvenes, jovencitas, doncellas, hermanos, por favor, identifíquese como lo que es: un príncipe, una princesa del Dios de los cielos. No somos del montón. No somos pecaminosos ni mundanos. Hay fallas, sí. Hay errores, sí. Hay tropiezos, sí. Pero levántese, sacúdase y santifíquese bajo la cruz, porque hay poder en la sangre del Cordero, hermanos. Porque si alguno pecare, abogado tiene para con el Padre, a Jesucristo el justo, dice la Escritura. Por lo tanto, llegó el momento de santificarse. Capítulo 7, ya lo tienen. Josué, después de conquistar, ahora les dice: vayan a este lugar. La que sigue, la ciudad que sigue. Alguien llegó y le dijo: mira, no molestes al pueblo. ¿Para qué vas a mandar 50,000, 60,000, 70,000 hombres? Manda 3,000, con 3,000. Se le subió al pueblo. Llega el momento en que Dios hace algo y al pueblo se le sube. Ya no necesitamos, somos poderosos, somos fuertes.
ya la podemos hacer solos. No, espérame, ¿a dónde vas? Cálmate, bájale 2 rayitas. No. Dependemos de Dios siempre. Y va, y le meten una recia, hermanos, de esas que, una revolcada, que cuando vuelven derrotados los que volvieron, porque otros los mataron. Y Josué se frustra, se inclina, llora, gime, clama. ¿Qué pasó? Si todo iba bien, ¿qué pasó? ¿No se ha preguntado eso, hermano? ¿Qué pasó? Íbamos bien, los Gálatas iban bien. ¿Qué pasó? ¿Por qué se cayó todo? ¿Por qué el matrimonio se destruyó? ¿Por qué el hijo se fue a las drogas? ¿Por qué sucedió esto? ¿Por qué llegó la bancarrota? ¿Por qué llegó la ruina? ¿Por qué llegó la enfermedad? ¿Por qué llegaron los miedos? ¿Por qué llegó la depresión? Pues, ¿qué pasó? Qué buena pregunta, ¿no, amados? ¿Qué pasó? Y ahí está Josué, tirado en el piso, chillando, llorando, gimoteando, lo que usted quiera. Versículo 10 del capítulo 7. Y Jehová dijo a Josué: levántate. ¿Aló? Levántese. Ya resbaló, ya cayó, ya pecó, ahora levántese. ¿Aló? Ahí sigue lamentándose, lambiéndose las heridas como el chucho. Levántese. Ya pasó lo que haya pasado, ya se hizo lo que se hizo, ya se destruyó lo que se destruyó, pero no miro por lo que tengo atrás, yo miro por lo que está por delante, dejando ciertamente lo que queda atrás y mirando, prosigo al supremo llamamiento hacia enfrente, amados. Levántese. ¿Aló? Todavía está dolido de lo que pasó el año pasado. Todavía está peleado con fulanito. Todavía no le habla a su hermano. Todavía no le habla a su papá, a su mamá. Todavía tiene depresión. Ya. Josué, levántate. ¿Por qué te postras así sobre tu rostro? Qué buena pregunta, ¿no? ¿Por qué te deprimes? ¿Por qué te victimizas? No soy yo el poderoso, no soy yo el que te salvó, dice el Señor. No soy yo el que te santificó, no soy yo el que te cambió, no soy yo el que te proveyó. No soy yo, entonces, ese es el problema. Versículo 11. Entonces le dice: el pueblo Israel ha pecado. ¿Cómo dice su Biblia? Ha pecado. Si el pueblo peca, si los líderes pecan, la mano de Dios se retira. Yo sé que no les gusta oír eso, pero esa es una realidad, hermanos. Y ha quebrantado mi pacto que yo les mandé, y también han tomado la maldición o el anatema, y hasta han hurtado, han mentido y lo han guardado entre sus enseres. Revísale. A ver si hay en tus redes sociales hay anatema. ¿Crees que nomás es lo que se guarda en el closet? No. Lo que se guarda en el celular, en la computadora, lo que pasa por ahí, la relación ilícita, la obscenidad, la crítica que absorbes, anatemas. Esos son males y maldiciones del mundo. La iglesia no participa de esas cosas.
Anatema. Y una cosa te lleva a la otra, porque después hay que robar, después hay que mentir, porque para esconder un pecado hay que meterle más pecado. ¿Por qué guarda silencio, pastor? Porque estoy esperando a que lo dijera. Santificados porque mañana Dios va a hacer maravillas. A tiempo estamos. Hay que limpiar la casa. Hay que limpiar la conciencia, hay que limpiar la mente, hay que limpiar las intenciones, hay que limpiar el vocabulario, hay que limpiar nuestra comunión con Dios. Doce. Por esto los hijos de Israel no podrán, así dice su Biblia, no podrán hacer frente a sus enemigos. Por eso es que están derrotados, por eso es que no hay victoria, por eso es que Dios no se mueve, porque hay maldición en medio del pueblo. Toda persona que abandona la santidad de Dios y se va por camino pecaminoso termina en ruinas. Su estado viene a ser peor que el que tenía antes, porque 7 demonios peores que él vienen a la casa que estaba barrida y limpiada. No van a poder hacerle frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espalda, por cuanto han venido a ser anatema, llegaron a ser maldición, para que me entienda. Ni estaré más con vosotros si no destruyen el anatema del medio de vosotros. Dios no puede habitar en medio del mal, en medio de la oscuridad, en medio de la pecaminosidad. Dios es un Dios santo y tú eres el cuerpo, el templo del Espíritu Santo. Y Dios viene a habitar en ti. Y Él no puede tener convivio, compañerismo, relación con lo oscuro, con lo tenebroso, con lo malicioso, con lo que lleva mentira, con lo que lleva odio, con lo que lleva contienda. Límpiate, santifícate, porque vas a ver la gloria de Dios. Irreprensibles, dice la Escritura. Todo tu cuerpo, espíritu, alma y cuerpo, sean irreprensibles, sin mancha. ¿Qué significa irreprensible? Que no hay arruga, que no hay manchas, pero sobre todo que podemos ser llamados a cuentas. Aquí viene. Estamos esperando que Cristo vuelva. Amén. Cristo viene por su iglesia y su iglesia está vestida de lino fino, blanco, resplandeciente, santificado por Dios, para ir a las bodas del Cordero. ¿Cuántos me están entendiendo, hermano? No puede haber mancha, no puede haber arruga, no puede haber suciedad. Tiene que ser una iglesia limpia, santificada. Irreprensible es cuando podemos dar cuenta. Por eso le leo esta escritura. Voy ya terminando esto. Primera de Tesalonicenses 3:13 nos dice: para que sean afirmados vuestros corazones, irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre. Otra vez, Primera de Tesalonicenses capítulo 3 versículo 13: para que sean afirmados vuestros corazones. Que Dios afirme su corazón en el Señor, fieles a Dios, sirviendo al Señor, constantes, fuertes, estables, sólidos, continuamente. Amén, amados. Para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles. ¿Cómo? Esa ser irreprensible tiene que ser en la santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. La última, la del estribo, como dicen en mi pueblo, y nos vamos. Primera de Pedro capítulo 1
versículo 13 al 16. Con esto vamos a finalizar. Primera de Pedro 1:13. Mire cómo dice la escritura. Primera de Pedro 1, versículo 13. Y lo espero porque quiero que lo lea conmigo, que me acompañe en la lectura. ¿Lo tienen, santos? Por tanto, dice el versículo 13, por tanto, después de todo lo que hemos hablado, después del ejemplo de Josué y del pueblo de Israel en Jericó, después de todo esto, nos dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Y luego dice, sed sobrios, sobrios. No te embriagues con la maldad, no te embriagues con las cosas del mundo, no te embriagues con las redes sociales, no te embriagues con las cosas que se están allá diciendo y haciendo, hermano. Tú eres separado para Dios. Ser sobrios en vuestro entendimiento y esperad por completo en la gracia que os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Cristo va a manifestarse. Cristo viene por su iglesia, viene por una iglesia pura, santa, separada para su gloria. Versículo 14. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías, estando en vuestra ignorancia. Antes éramos ignorantes, pero ahora tenemos un entendimiento espiritual, hermano. Antes vivíamos en los deseos de la carne, hacíamos por naturaleza los deseos pecaminosos de la carne, pero ya no somos así. Ahora tenemos el entendimiento, la mente de Cristo. Somos un pueblo santo, separado, consagrado para Dios, hermanos. Yo sé que estoy repitiendo mucho lo mismo, pero es necesario que me entienda. Dice la palabra en el 15, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo, dice la palabra. Amados del Señor, ahora sí quiero juntar esto. Si vamos a hacer algo grande, hermanos, si vamos a hacer algo grande, necesitamos a Dios a nuestro favor. Potencialmente, como seres humanos, no tenemos la capacidad para hacer lo que se está proyectando hacer. No la tenemos. No la tenemos. Es más, nunca la hemos tenido. Lo que hemos alcanzado ha sido por la pura gracia de Dios. Potencial no hay, economía no hay, fuerza no hay, inteligencia no hay, habilidad no hay. O sea, no hay nada que lógicamente, humanamente nos haga posibles para hacer lo que estamos proyectando. Pero una cosa tenemos: no tenemos inteligencia, no tenemos capacidad, no tenemos economía, no tenemos preparación, lo que usted quiera decir, no lo tiene. Pero tenemos un Dios en los cielos que todo lo puede, todo lo puede, todo lo puede. Y si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién podrá parar una iglesia llena de la presencia de Dios? Entonces la iglesia necesita santificarse, necesita, hermanos, purificarse, necesita consagrarse, porque Dios hará maravillas entre nosotros. Si esta semana comienzan negociaciones, si hay decisiones que tomar, si hay que movernos, si hay que construir, si hay que hacer lo que sea, ahora Dios lo va a hacer, hermano. Ahora será Dios, porque el arca del pacto, porque la presencia de Dios va a caminar por enfrente de nosotros. Y yo les pido de favor, hermanos, y les pido, hermanos, encarecidamente, como dice la escritura: pueblo, santifícate, pueblo, busca a Dios, ve en oración, clama al Señor,
porque Él va a responder. Hermanos, consagrémonos, hermanos, busquemos a Dios, hermanos, unamos las fuerzas, hermanos, seamos fieles, echémosle ganas, hagamos lo que nos corresponde y dejemos que Dios haga lo que Él tiene que hacer, porque Él es el Dios todopoderoso y Él lo hará por nosotros. Él va a vencer por nosotros. Él va a derribar esas grandes murallas en el nombre de Cristo Jesús, hermano. Pónganse de pie, por favor.